Señoras y señores, buenos días. Qué gusto recibirlos acá en Periódico Digital, la última, la marca de las noticias. No solo con información deportiva, cultura, crónica roja, sino que también tenemos este espacio para las entrevistas, para el análisis y también para nuestros invitados, analistas. Y quiero decirles que tengo el gusto de recibir otra vez, ya hicimos una entrevista el año pasado con Carlos Rabascal. Ustedes deben conocerlo muy bien, analista político y económico de Ecuador, y nos visita otra vez en Periódico La Última. Carlos, bienvenido a Periódico La Última. Encantado, y creo que estamos de aniversario, porque esa entrevista Sí. que tú te refieres justo, creo que por esta fecha cumple un año ya. Un año. Fue observada por muchos ecuatorianos, para no generalizar, es decir, ser absolutistas. Muchos ecuatorianos pues vieron esa entrevista. Carlos, en función de un poco llamar a la reflexión, creo que los ecuatorianos deben conocer a ciencia cierta lo que pasa en materia económica, porque todas las decisiones que se toman en el gobierno sobre esta actividad van a repercutir en la población, ya sea en empleo, desempleo, crecimiento o decrecimiento. Entonces, empecemos así como de manera general, haciendo una evaluación de lo que está pasando en el tema económico en nuestro país. Bienvenido oficialmente, Carlos. Muchas gracias, Joselo. Y sí, y el tema económico, y haces bien en orientar la discusión y darle la importancia al tema económico, porque el tema económico tiene que ver con la vida de quienes nos están escuchando, la vida de los ecuatorianos, la suya, la de su familia. Porque una economía que no refleje resultados favorables en la calidad de vida y en el bienestar suyo, no es un modelo económico eficiente. Y para poder determinar, entonces, cuál es un modelo eficiente, comencemos midiendo o revisando los indicadores de equidad. Los indicadores de equidad son fundamentales porque eso nos enseñan a determinar cómo se distribuye o se redistribuye la riqueza en función de los 17 millones de ecuatorianos. Y en esos 17 millones de ecuatorianos debería redistribuirse la riqueza para mejorar esa calidad de vida. Una inequidad muy alta significa mayor concentración de riqueza y menos accesos de oportunidades de desarrollo para usted y para su familia. Partiendo entonces de esa explicación breve, veamos los indicadores. Entre diciembre del 2007 y diciembre del 2017, datos oficiales, y como tú sabes, José, lo que siempre hablo con datos oficiales, que son otorgados, elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que hoy es adscrito a la Presidencia de la República, nos dicen que la inequidad en los 10 años del gobierno anterior disminuyó 16,70%. Es decir, la inequidad disminuyó en 16,70%. ¿Qué significa Carlos, esto? pero es inequidad para tener en detalles. ¿Es en la distribución de riqueza o qué parámetros se están midiendo acá? Sí, a ver, cuando hablamos de equidad, ¿verdad? O hablamos de una inequidad creciente, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, estamos hablando de trabajo, estamos hablando de distribución de los recursos, estamos hablando de vivienda, de acceso a la vivienda, estamos hablando de acceso a salud, que ya dije, a saneamiento público, saneamiento ambiental, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos del desarrollo. Si se deterioran esos elementos, significa que hay mayor inequidad. Si se mejoran esos elementos de desarrollo, significa que hay mayor equidad. Y cuando decimos que en esos 10 años disminuyó 16,70, ¿qué significa? Que los recursos se distribuyeron hacia los pobres y que mejoró la calidad de vida de los pobres y que los ricos ganaron un poquito menos, ¿verdad? Entonces, significa que hubo políticas públicas orientadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de nuestra gente. Ya, y en la actualidad, ¿cuál es la medida que establecen los números? En la actualidad, de diciembre del 2017 a junio del 2019, que es el último resultado del INEC, esta inequidad, el indicador de inequidad, es decir, se deteriora la equidad, por eso hablo de inequidad, se incrementa en 4,13%. Es decir, comienza a haber un deterioro. Significa que las familias pobres comienzan a tener menos elementos y menos recursos para su vida y que comenzó también a incrementarse esa concentración de recursos en pocas manos. ¿Eso qué significa? Que no hay una política adecuada de distribución y redistribución de la riqueza. Muy bien, Carlos, es importante este primer aspecto que has mencionado para tener una idea general de lo que está pasando en Ecuador. Cada situación, es decir, si la economía mejora o desmejora,
es cuestión de las decisiones que se están tomando a nivel de gobierno. Es decir, eso es lo que tenemos que enfocar. Muy bien. Ahora, analizando lo que el gobierno ha mencionado y partiendo desde esa frase que se repitió mucho y creo que se colocó, yo no digo de buena manera, pero lograron meterla en muchas mentes de los ecuatorianos de la mesa no servida y con esto empezar a tener medidas de ajuste macrofiscal. Anunciaron reducción del aparato, es decir, de las personas que trabajan en la función pública, del sector público. El gobierno ya no invierte como fue en la época de Correa, que había una dinamización económica muy fuerte como inversión del mismo gobierno. Entonces, ¿cómo estas medidas han ido repercutiendo y afectando a la población, Carlos? Esas medidas, a ver, primero para entender y ponerlo en contexto, tenemos que analizar algo. A diciembre del 2017, la economía creció el 3%. ¿Cómo entender ahora, entonces, que una vez que se llega al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según este organismo macabro, que es el mismo Fondo Monetario Internacional, dice que para este año 2019 el Ecuador va a decrecer en menos 0,50 y que el próximo año, que es un año preelectoral, apenas vamos a crecer 0,20. Como una economía que venía teniendo un crecimiento del 3%, que por cierto no era suficiente tampoco, porque debemos crecer por lo menos 5%. Ya. Tenemos que crecer por lo menos, sostenido y permanente. Si queremos erradicar la pobreza en el Ecuador, y tenemos que mejorar los índices de equidad, tenemos que crecer por lo menos 5% de forma sostenida y permanente. Y permanente. No es que un año sí, otro año no. Un pasito para adelante, un pasito para atrás. No. Esto no es salsa, no es cumbia. Esto es la vida de los ecuatorianos. Carlos, el gobierno nacional pintó como solución la disminución del número de funcionarios públicos en el Estado, no invertir como gobierno, es decir, no dinamizar la economía tras la inversión en obra pública. Pero parece que a la vuelta de la esquina son medidas que generan más recesión que crecimiento. No sé si tengamos un dato en ese aspecto. A ver, mira, para esto tenemos que analizar entonces qué incidencia tienen estas políticas en indicadores como la pobreza y en indicadores como el empleo. Y si tú ves, de acuerdo a los datos del INEC, si me enfocan acá, ¿verdad? La pobreza a nivel nacional es de 25.5, pero mira la pobreza rural, 43.8. Y mira la pobreza extrema, representa 9.5, pero la pobreza extrema rural representa 17.9. Son indicadores preocupantes, porque ¿qué significa que tengamos una población pobre? Significa que esa población pobre no tiene acceso a recursos para poder financiar un presupuesto familiar digno. Significa que usted que me está escuchando no tiene los recursos para comprar los alimentos para sus hijos. Significa que no tiene el dinero para comprar los medicamentos para sus hijos porque el Seguro Social a veces no tiene todos los medicamentos o le da cita en 6 meses cuando la emergencia está presente. Significa entonces que no tiene recursos para poder enfrentar las contingencias, los riesgos de la vida que tiene su familia, ¿verdad? Entonces, pero estos indicadores per se, ¿qué significan? Y esta es la evolución. En diciembre del 2007, la pobreza representaba, esta es la pobreza nacional, representaba 36,7%. Repitamos la fecha para tener claro el panorama. Diciembre del 2007, representaba 36,7%. A diciembre del 2017, ese indicador de pobreza baja al 21,5%. ¿Qué significa? Que disminuye 42% el indicador de la pobreza, en 42%, ¿verdad? Eso significa que se sacó a la gente de la pobreza y entró a un estrato de mejores recursos, de mejor calidad de vida, de mejor calidad de bienestar o bienestar de vida. ¿Qué pasa luego de diciembre del 2017? Y estas fechas son debemos tenerlas presentes por una sencilla razón. Estoy comparando no gobiernos, estoy comparando modelos. Sí, coincide que son distintos gobiernos, pero aquí lo que tenemos que comparar y hacer un análisis comparativo es de los modelos económicos que se implementaron antes y que se están implementando el día de hoy. Un modelo económico social de redistribución de los 10 años del gobierno del expresidente Correa y un modelo económico corporativo empresarial que está orientado al mercado. ¿Sí? Desde diciembre del 2017 a junio del 2019, el indicador de pobreza te crece en ¿cuánto? 18%. ¿Qué significa? Que se deterioró la calidad de vida de los ecuatorianos de nuevo y comenzó a incrementarse la pobreza
y comenzó a incrementarse la pobreza. Un país donde la inequidad se convierte en creciente o estática, ¿qué significa? Que va a haber más pobreza por un lado, pero por otro lado significa que los hijos de las familias pobres no van a tener las mismas oportunidades y recursos que los hijos de las familias ricas. En consecuencia, esto no se trata de una lucha de clases. Esto lo que se trata es de dignidad del ser humano, tuya, de quienes están viendo estas entrevistas a través de la señal y los que están presentes, y del pueblo en general. ¿Por qué, Joselo? Carlos, muy bien. Y decíamos hace un momento las decisiones que se toman desde el gobierno. No guarda relación mucho el discurso del gobierno del presidente Moreno cuando habla de recuperar al Ecuador, cuando estas cifras que son obtenidas por, digamos, el INEC, ¿verdad?, son cifras oficiales, cifras que de entes adscritos al mismo gobierno nacional, y eso queremos dejarlo muy claro. Esa pobreza también debe estar de alguna manera vinculada, Carlos, al desempleo, es decir, todas estas medidas que hacen recesión, que generan recesión, un sistema, digamos, burocrático, en el buen sentido de la palabra, que está asustado, hay unas constantes amenazas de desempleos. Por lo tanto, la gente a la final no termina comprando, y al no comprar genera afectación al empresario, Carlos. No solo al empresario, a la vida de todos los ecuatorianos realmente. Y eso lo hablábamos el año pasado, acuérdate. Cuando una economía se contrae y entra en un proceso de recesión, y esto lo dije el año pasado, veníamos con una deflación importante, significa que hoy la gente tiene menos recursos para consumir. A menor consumo, menor producción. A menor producción, menor inversión. Y a menor consumo, menor producción y menor inversión, mayor desempleo. Y esa es la política que ha implementado el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque se dedicó solamente a tener una política económica aritmética matemática. Y dice, a ver, si tenemos déficit fiscal, significa que es porque los egresos son mayores a los ingresos. Operación aritmética, genios. Es decir, si yo resto de los ingresos a los egresos, no me queda nada y me queda un saldo negativo, evidentemente me falta plata, me falta recursos. Dicho así, pudiese tener un sentido lógico, racional, pero la economía tenemos que medirla en términos de desarrollo. Si fuera el tema clave déficit fiscal, Estados Unidos hace tiempo estuviera quebrado, pues, mi querido amigo. Pues. No es que Estados Unidos hace tiempo que tiene déficit, casi toda la vida ha tenido déficit. El problema no es el déficit, el problema es el desarrollo. Al déficit evidentemente hay que trabajarlo, reducirlo y en lo posible y en lo ideal eliminarlo, el déficit, es decir, salir tablas o tener superávit. Pero el desarrollo es el que te va a permitir eso, porque si no trabajo en la economía interna y no mejoro tu capacidad de consumo, el déficit se me va a ir incrementando porque adicionalmente, como vendo menos en la economía ecuatoriana, voy a recaudar menos tributos, que esa plata de los impuestos que recaudo es la que tengo que redistribuir. Pues. Ahora, en una economía dolarizada, ¿qué importancia tiene este tipo de decisiones para que la masa monetaria sea fuerte y no corra riesgo la dolarización? El tema de la balanza comercial también es importante, porque vivimos un momento de turbulencia política donde todos los días varios medios de comunicación nos están mostrando un panorama simplemente de arroz verde y otros elementos que están vinculados a una línea ideológica y partidista que fue la de Rafael Correa. Pero estamos procurando ser un país más competitivo, es decir, para generar desarrollo, o los ecuatorianos estamos siendo confundidos con este tipo de informaciones, Carlos. Yo lo que creo que dentro de la estrategia política o en la agenda comunicacional del gobierno actual se han implementado varios distractores. Y son varios distractores que se crean, que están orientados a crear una ambientación para justificar las medidas de ajustes que son duras, medidas radicales, que deterioran aún más la economía. Si no, preguntemos y veamos en Argentina, ¿no? Y miremos los resultados electorales en Argentina. Pero todo tiene relación, mi querido José. Tú me preguntabas del desempleo. Así es. Aquí están los datos del INEC. 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa no tienen trabajo, ni ingresos estables, ni seguros. ¿Qué significa eso? Significa, mi querido Joselo, que
si yo no tengo un trabajo que me genere un ingreso estable, seguro, permanente y continuo, yo el día de mañana no voy a saber cuánto tengo de recursos en efectivo para poder adquirir bienes y servicios en la economía. Y si yo no tengo seguridad de lo que voy a tener mañana, ¿qué significa? Voy a dejar de consumir, porque tengo que ser prudente. Y al dejar de consumir, ¿qué significa? Impacto negativamente a la economía. Los productos y servicios que se transan en la economía no se van a poder vender porque no hay nadie quien los compre. Y yo les explicaba el año pasado que si este celular lo vendo a 100 y no lo vendo, lo bajo a 90 y no lo sigo vendiendo, lo bajo a 80. Y si lo bajo a 80, estoy afectando mi margen de rentabilidad. Por tanto, por empresa ajusto mi estructura de costos. Y va a terminar sacando gente. Sacando gente. Lo mismo ha pasado en el sector público. Pero tenemos que recordar algo. 9 de cada 10 trabajadores son del sector privado. Apenas uno del sector público. No lo digo yo, lo dice el INEC, ¿verdad? Entonces, el problema no está en el sector público. Pero si sigo sacando en el privado y en el público, sigo afectando la economía. Por tanto, no es el momento de hacer eso, porque si bien hay que ajustar los indicadores macrofiscales, eso se lo ajusta incrementando la economía, incrementando la producción, incrementando el consumo, entonces genero más crecimiento económico, recaudo mucho más y distribuyo la riqueza y voy equiparando. Y el déficit lo voy reduciendo y lo voy eliminando de forma progresiva. Eso sí tengo que eliminar de forma progresiva. Muy bien, estamos conversando con Carlos Rabascal, analista económico y político que visita periódico La Última, y estamos hablando con cifras, con números y datos del propio INEC, lo que está pasando en Ecuador, el resultado de las decisiones económicas que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno en los últimos meses. A las personas que ya están participando, se está conectando, yo diría, como decimos acá coloquialmente, medio Manabí ya conectado. Ay, wow. Vamos a hacer algunas preguntas, a sacarlas de la línea de tiempo, pero lo haremos más adelante para seguir con la línea de la Entonces, conversación. yo te estaba hablando del desempleo y hice la explicación. Más o menos 4 millones de ecuatorianos, de ese 6 de cada 10, dice. ¿Cuántos millones? El 53% por lo menos. El 53%. De gente que no tiene un empleo Claro, estable. mira, solamente... Es una cifra alarmante. Alarmante. Solamente en el último año el desempleo creció. El desempleo. Es decir, no es que tengo trabajo porque estoy en la economía informal y algo me llega. No. El desempleo, es decir, el que no tiene nada, creció en el 11% en el último año. ¿Te parece justo? ¿Te parece justo que estemos deteriorando la vida de los ecuatorianos de esa manera? Pero, ¿qué significa que estemos en la economía informal adicionalmente? Significa que la cobertura de seguridad social en el universo de afiliados también se redujo en el último año. Porque entre diciembre del 2007, el universo afiliado en términos de cobertura estaba en 19,8%. A diciembre del 2017 o a marzo del 2018 creció al 30%. Y miren ahora, bajó de nuevo al 29,2%. Es decir, hay una disminución en el universo afiliado a la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que si yo sigo afectando el empleo, sigo afectando la calidad de empleo y sigo fomentando la economía informal, le quito recursos a la seguridad social. Es decir, estoy llevando a la seguridad social a un problema de liquidez. Estoy llevando a un problema de sostenibilidad de la seguridad social. Entonces, lo que quiero que me comprendan, lo que quiero explicarme, y por eso hablo apasionadamente porque me indigno, es que estamos generando una ambientación apocalíptica del país. Y eso es lo que tenemos que evitar en el año 2021. Ahora bien, tú me hablabas de la dolarización. Mira tú, indicadores, estos son de la Asociación de Bancos Privados que lo pueden conseguir en el Internet, de la ASO Bancos, ¿verdad? El déficit de la balanza comercial al año 2018 se está cayendo. Te estoy desbaratando el estudio. Ahí está hecho para eso. Es para ver si estaban atentos y despertarlos, sí, ¿verdad? El déficit de la balanza no comercial es de 4.196 millones de dólares. Repítanos la fecha, Carlos, por favor. Para atender. Diciembre 2018. Ya les voy a mostrar el último al 2019 del primer trimestre. 4.196 millones balanza no comercial. Expliquemos ahora, José, si me lo permite, sí, por favor, qué es una balanza no comercial.
Estamos hablando de la balanza no comercial, se excluye todo lo que tenga que ver con petróleo y derivados. Es decir, no estoy hablando ni de crudo en términos de exportación, ni de importación de los derivados del petróleo en términos de importación. Estoy hablando de todos los productos y servicios que se producen en el Ecuador y que se exportan, y también de los que se importan. Esa operación aritmética entre lo que yo exporto y le resto a lo que yo compro el exterior y lo traigo al Ecuador, significa que han salido más dólares, de lo que técnicamente se llama divisas, del Ecuador de lo que han entrado. Entonces, hemos perdido 4.196 millones de dólares en diciembre del 2018. Claro está que los técnicos me pueden decir, pero tienes que consolidarlo con el tema petrolero, ¿verdad? No. Claro que sí, por supuesto, aplausos a los que dicen ellos. Y ahí evidentemente se va a mejorar la balanza comercial y se reduce el déficit al 2018 en un déficit negativo de 264 millones, que todavía sigue siendo negativo. Porque yo hago abstracción del petróleo en un momento dado y no digo que no lo usemos. Lo que digo es aprovechemos el precio para cerrar brechas, pero ese precio no va a depender del mercado internacional. Y construyamos una economía no petrolera. ¿Por qué? Porque un precio alto del petróleo o un precio bajo del petróleo no depende ni de ti ni de mí. No está ligado ni relacionado a la eficiencia de la gestión del sector público, porque eso lo determina la geopolítica. Ni siquiera el mercado, sino la geopolítica, la lucha de los poderosos, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir y continuar en aquello que la gerente general del Banco Central actual, Verónica Artola, dice, y lo dice en entrevistas. Y abro comillas porque cuidado, van a decir que yo me lo estoy inventando. Esto fue una entrevista en Diario El Comercio, por si acaso. Vamos a tener que prender velitas para que el precio del petróleo no baje y que podamos aumentar la producción. Se refiere a la extracción, cierro comillas. ¿Ustedes creen que es justo? Es decir, al azar, nos jugamos a la suerte y el asunto económico. Así es. Es decir, tenemos que prender velitas, cruzar los dedos, etcétera, etcétera, encomendarnos para que no baje el precio del petróleo. Perdónenme. Una economía, una política económica eficiente no puede depender de eso. Tiene que depender de lo que nosotros hagamos, de lo que seamos capaces de hacer para fortalecer nuestra economía. Entonces, tenemos que trabajar en esa economía interna, porque trabajar en esa economía interna, ¿y a qué me refiero con la economía interna? ¿Qué elementos están ahí? ¿Qué elementos están ahí? Por ejemplo, el sector agropecuario y el sector industrial, ¿verdad? El sector agropecuario y el sector industrial representan en el agropecuario el 30% de la generación de empleo y el industrial representa el 11% de la generación de empleo. Datos no míos, datos del INEC, ¿verdad? Si ahí tenemos el 41% de todo el empleo del Ecuador, ¿dónde tengo que proteger el empleo, Joselo? El sector agropecuario. En el sector agropecuario y en el sector industrial, ¿verdad? Entonces, tengo que incentivar el desarrollo de esas actividades para que comiencen a circular los recursos dentro de nuestra economía, agregándole otro tipo de cosas, que es el turismo. Ahora, Carlos, una pregunta aquí directa. El gobierno nacional, dado la evaluación que ha venido haciendo usted como analista político y económico, ¿qué tipo de decisiones ha tomado para solucionar ese tipo de problemas? Es decir, para fortalecer esas áreas que precisamente representan los espacios donde se generan empleo. Te agradezco esa pregunta porque eso me va a permitir también entrar a otro tema. Y el otro tema es, y aquí hay la diferencia entre los modelos de antes y el modelo actual, entre el modelo de economía social y el modelo de la economía de mercado, ¿ya? Donde te dicen, el Ecuador tiene que insertarse al mundo y el mundo tiene que entrar en el Ecuador. Dicho así suena muy bonito, por supuesto que suena bonito. El problema no es que la política económica y el desarrollo no se puede medir en la calidad de la literatura o de la oratoria o de la retórica de quienes la analizan, la verbalizan. Tenemos que ver las cosas desde la parte cualitativa del tema. ¿Qué significa economía de mercado en términos de abrirnos al mundo y que el mundo se inserte en el Ecuador? Acuerdos comerciales, pues. Pero acuerdos comerciales liberalizados de todo. Entonces dicen, vamos a poder exportar más. Es que lo ponen como que si nosotros le vamos a vender al mundo y el mundo no nos va a vender a nosotros. Correcto. En toda parte tú tienes una partida y una contrapartida. Es decir, si yo le vendo más, también tengo que comprar más porque voy a permitir que esos productos lleguen. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, a lo mejor voy a vender, pero también se me va a llegar los productos.
Si yo el día Pero de mañana, tenemos la capacidad de competir con... no lo tenemos y ya voy a explicar. A ver. Si el día de mañana yo compro un producto importado, que no digo que no lo compren, pero si me llegan cantidades masivas a menor precio, evidentemente vamos a comprar más productos importados que productos y servicios nacionales. Pero si yo compro un producto importado, ¿qué significa esto? Significa que estoy generando empleo en Estados Unidos, en China, en México, dependiendo de dónde venga el producto. Pero estoy destruyendo empleo en el Ecuador. Estoy destruyendo empleo en el Ecuador, por favor. Entonces, ese es el tema que tenemos que debatir y analizar. Yo no me cierro a nada, lo que digo es debatamos, lo que digo es analicemos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa esto? Significa, en un momento dado, que la industria nacional y el sector agropecuario, que recuerden representa el 41% del empleo del Ecuador, se puede destruir, se puede perder. En el corto plazo, evidentemente va a haber un beneficio para los consumidores, pero en el largo plazo, en el mediano y el largo plazo, no. Porque ese empleo que se va a destruir, ¿qué significa? Que tú ya no vas a tener pues ingresos y trabajos seguros y por tanto ya no vas a poder consumir pues en la economía y por tanto la economía va a volver a entrar en ese círculo de contracción y recesión. Entonces, tenemos que crear esa economía interna para que nos sirva de efecto de amortiguador de un vehículo, que cuando disminuya el precio del petróleo, esa economía sea la que aguante, la que amortigue el golpe, que si bien no te lo va a amortiguar al 100%, por lo menos te va a amortiguar en un crecimiento endógeno que puede ser entre el 1,5 y el 2%, que es mucho más llevadero para salir de una crisis, y no al 0,50 de decrecimiento o al 0,20 que el propio aliado del gobierno llamado Fondo Monetario Internacional te está diciendo y nos está pintando el tema apocalíptico. Ahora, ¿qué hacer para salir de esta crisis? Porque sí hay solución, no es que no hay solución, por supuesto que hay solución. Hay que comenzar a trabajar en la zona rural, en el sector agropecuario, en la economía popular y solidaria, en el encadenamiento productivo, en el desarrollo local territorial y aplicar algo que ya está en la Constitución de la República, que se llama regionalización, para que sean esas regiones que se establece como concepto en la Constitución de la República las que planifiquen el desarrollo desde lo más cercano a la gente para que la sumatoria de esos desarrollos locales, territoriales y regionales sea el desarrollo nacional. Carlos, a mí me preocupa algo y es que el gobierno nacional, es decir, se han dado a conocer resultados de varias encuestas, una de Click Report y la otra de Cedatos, donde la gestión del presidente es desaprobada por un gran número de ecuatorianos, por allí, por el 70% aproximadamente. Eso indica que al gobierno no estar cambiando las políticas con las que empezó, hablando con el mismo discurso, digamos, esto de salvar al Ecuador de una presunta quiebra en la que estaba, no están interpretando correctamente lo que la población está sintiendo, es decir, hay una desvinculación clarísima. Y lo mismo acaba de ocurrir en Argentina con estas elecciones de paso o primarias, en las que Macri dice sentirse sorprendido por la reacción popular y el pueblo lo que reclama es oportunidades y desarrollo, crecimiento económico, es tener empleo. Pero hay una desvinculación de este tipo de gobiernos. No sé cuánto se parezca al gobierno de Moreno, al de Macri en este tipo de decisiones, porque el discurso, como los dos tenían un sistema socialista anterior, pues el discurso es parecidísimo, ¿no? Allá en Argentina también decían que había que salvarla de la quiebra que le dejó Cristina Fernández. Carlos. A ver, son medidas muy parecidas, porque las recetas del Fondo Monetario Internacional no es que sean distintas. Si revisamos la historia y vemos las recetas del FMI en relación a los países que la aplicaron, todas han pasado por esta tragedia. Por eso yo le digo que no al Fondo Monetario Internacional. Le digo que no, por una sencilla razón. Porque es una falta de respeto a nuestro pueblo, es una falta de respeto a nuestras familias, es una falta de respeto a nuestros hijos, es una falta de respeto a usted que me está escuchando y a nosotros que estamos aquí. Yo no puedo estar de acuerdo con aquel que me diga que te tengo que deteriorar tu calidad de vida. Pues. No puedo estar de acuerdo con eso. Pues. Tenemos que ser creativos y tenemos que tomar el toro por los cuernos y lograr el desarrollo. No con alguien que nos diga, señores, te vengo a pegar un puñete y te agradezco, pues. Eso no se llama dignidad. Y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Que dónde vamos a sacar los recursos? Recursos los hay.
El tema es que aquí queremos politizar todo y queremos descalificar a lo anterior y queremos decir nosotros somos los que vamos a salvar, y la política se nos ha transformado en eso, entre acciones, odios, venganzas y revanchas, y tenemos que cambiar esa forma de hacer política. Pero tú me hablabas de los indicadores de gestión y de credibilidad del gobierno. Es que si tú revisas los indicadores de deterioro de la economía, los indicadores del deterioro del empleo, los indicadores de una pobreza creciente, de una iniquidad creciente, es inversamente proporcional a la caída sistemática de la credibilidad y de la aceptación del gobierno. Y lo mismo pasó con Macri. Hace 4 años Macri bailaba en la tarima y ganó apenas con el 0,5%. ¿Saben con cuánto perdió Macri ahora? Con el 15% de diferencia. ¿Y saben quién le gana las elecciones? Un candidato a la presidencia haciendo binomio con la expresidenta Kirchner, que aplicaron aquellas medidas que Macri decía que habían empobrecido a la Argentina. ¿Cómo entender entonces que los argentinos dejaron de bailar con Macri para regresar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner? Sencillo, porque se empeoró la economía argentina. Eso lo siente la gente ya en su no casa, tienes en el bolsillo, plata claro, en el bolsillo, porque ya no tienes plata para comprar esos alimentos para tus hijos, porque ya no tienes plata para comprar esos medicamentos para tus hijos. Y esa es la realidad de la política. La política real es cuando tu vida está bien o cuando tu vida está mal. Y eso no se trata Carlos, de emociones, se trata de acá. realidad. Pero dentro de ese marco teórico que construyeron luego de la derrota de estas elecciones primarias en Argentina, se desprende una oración y en ella intentan dar a conocer o decir a la gente que los argentinos están pensando a corto plazo, que están pensando solo en el presente y que estas medidas que se tomaron como medidas de libre mercado y neoliberales son medidas a largo plazo. ¿Qué podemos decir de aquello, Carlos? Que es un irrespeto a la inteligencia. A ver, ¿cuántos años tienes tú, Joselo? 43. 43 años. ¿Cuántos años tienes de vida económicamente activa? ¿Qué te resta? Unos 20. Ah, lo que me resta. Lo que te resta. 20 años. Unos 20 años, ya. ¿Qué están esperando? Que de esos 20 años tú pierdas el 50% de tu expectativa de vida en calidad, en términos de calidad. ¿Eso están esperando? Ariel, ¿qué edad tienes tú? 21 años. Quieren pedirte que pierdas 10 años para que llegues a los 31 años, para que no tengas acceso a tu maestría, a tu fortalecimiento académico y a oportunidades de desarrollo de trabajo, ya sea en relación de dependencia o ya sea por emprendimiento. ¿Eso nos quieren pedir? ¿Es que pensamos solo en el corto plazo? Señores, estamos viviendo en el presente. Pues no me pidan que me muera hoy, pues. No me pidan que me mueran hoy. Eso es un irrespeto a la inteligencia. Yo lo que tengo que hacer como gobernante es mejorar la calidad de vida, que no lo puedo hacer de la noche a la mañana, de acuerdo, pero tengo que comenzar a trabajar en el presente para casualmente fortalecer el futuro de mi gente. Por eso me indigno. Carlos, es importante, ya vamos a dar repaso a los mensajes porque tenemos todo un público que nos está generando una presión. Esto es un asunto bilateral, ya que estábamos hablando de las relaciones comerciales hace un momento. A mí me gustaría que se haga una explicación otra vez, porque el medio, la última, ha crecido mucho más desde hace un año, y aquella época se hizo una explicación sobre la liquidez y también lo que queríamos, digamos, dar a entender a si Ecuador estaba quebrado o no. De pronto faltaba algo de liquidez, pero teníamos una inversión en hidroeléctricas, en una infraestructura enorme, por lo tanto no es que éramos pobres. De pronto faltaba algo de recurso líquido, pero no sé cómo lo podemos explicar de tal manera para volver a mencionarlo ante este público enorme que está observando Periódico La Última. A ver, yo te decía que tenemos que tomar en cuenta, y me acuerdo claramente lo que te dije en aquella época, que un país que crece al 3% no puede estar quebrado. Así es. Pero un país que decrece 0,50 como este año ya es otra cosa. No es que vamos a quebrar, ojo. No es que, cuidado, me van a decir que Rabascal está creando pánico financiero. No. No vamos a quebrar. Lo que tenemos que hacer es levantarnos para sacar el país adelante, que es otra cosa. Cuidado si me malinterprete. Seguimos teniendo problemas de liquidez, pero la liquidez se genera con inversión. No puede ser que en el exterior tengamos 30.000 millones de dólares en paraísos fiscales que representan el 30% de nuestra economía, cuando eso puede estar circulando acá. ¿Por qué es necesaria la inversión pública? ¿Para proyectos estratégicos? Sí, señores, es verdad. Ya los hay en gran medida, pero también hay que darles mantenimiento y eso significa inversión.
Pero si la inversión privada no se decide a hacer, a efectivar esa inversión privada en la economía, lo obligan al Estado entonces a entrar en la inversión pública. Si no quieren que el Estado haga inversión pública, señores, los que tienen el capital, inviertan pues entonces Carlos, en la economía privada. Le criticaron mucho en la época del gobierno de Correa ese rol protagónico que estuvo el Estado a través del gobierno metiendo mucha plata en infraestructura y los dólares estaban circulando por todas las economías de las familias más sencillas. Entonces hablaban de que no había espacio en la época de Correa, decían, para la empresa privada, la contraparte, y vino la idea de las alianzas público-privadas. No sé si usted lo recuerda, pero han pasado 2 años de un nuevo gobierno que supuestamente ha dejado esa práctica de la época de Correa, pero le pregunto, ¿ha respondido, ha sido consecuente la parte privada con el pueblo ecuatoriano en materia de generación de empleo, por ejemplo? Comencemos por el sector público. Vamos. ¿Cuáles son las obras nuevas de este gobierno? ¿Tú me puedes decir cuáles son las obras nuevas de este gobierno? Algunas inaugurado, pero ya venían proyectadas de la época. Por eso te digo, ¿cuáles son las No, obras no nuevas he de este visto- gobierno? ¿Ustedes pueden identificar 2 obras nuevas de este gobierno? Seamos más generosos. Una. ¿Ya? Yo no. Por tanto, no me vengan a decir que este gobierno ha ahorrado plata invirtiendo. No, porque no lo ha hecho, sencillamente no lo ha hecho. La competitividad sistémica, carreteras, hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, eléctricas, etcétera, 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 se hicieron, ¿correcto? Pero eso hay que mantenerlo. Por lo menos inviertan en el mantenimiento. Mira, Y voy a mucho hablar... se está deteriorando ya. Claro, a ver, te voy a poner un ejemplo así sencillo que no tiene que ver con obras estratégicas. Ayer he venido a visitar a Manabí y estoy comenzando un recorrido por el país porque quiero recoger las angustias, ansiedades, las opiniones y la visión de la gente en relación a lo que está pasando en el Ecuador para poder fortalecer mis análisis y mi opinión. Y tenía curiosidad de ir a Ciudad Alfaro y estuve en Montecristi ayer. Mañana también voy a estar en Montecristi y hoy día voy a ir a Olmedo, por cierto. Pero fui a la Ciudad Alfaro. Deteriorado. Falta de mantenimiento. No estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de la ciudad de Alfaro, por favor. Estamos hablando de la memoria histórica del país. Estamos hablando que la ciudad de Alfaro representa uno de los principales referentes de la patria de la República del Ecuador, como es Eloy Alfaro. Y estamos hablando que Manabí, que es una provincia espectacular y que debe atraer turismo, y de hecho había mucho turismo nacional y extranjero el día de ayer. ¿Qué imagen se llevan, pues? De ver que no podemos ni siquiera mantener eso. Y así queremos atraer turismo. Y te pongo un ejemplo. El turismo en España representa el 11% del tamaño de su economía, lo que se conoce como el Producto Interno Bruto. Si ese 11% tuviéramos aquí en el Ecuador, significaría 11.000 millones de dólares que se pudieran distribuir y redistribuir, pero no es tan fácil, evidentemente. Para lograr eso tenemos que lograr desarrollos locales, territoriales. Y ese desarrollo local y territorial en producción y en turismo, en cuanto a generar una planificación de las ciudades pequeñas, intermedias y grandes, es lo que nos va a poder permitir apalancarnos en el turismo. Pero si ni siquiera somos capaces de mantener algo como la ciudad de Alfaro, que es pequeñito y que no va a representar miles de millones de dólares, entonces es el reflejo del tema de la cultura política ecuatoriana. Pero ahí también un llamado de atención a las autoridades de la provincia de Manabí. ¿Dónde están? Para asumir ese liderazgo, para recuperar el mantenimiento de algo tan importante como es la memoria histórica de Manabí y del Ecuador como la ciudad de Alfaro. Carlos, ahora que usted habla de la cultura política, tampoco olvidemos el tema del sector, este sector que posee muchísimos recursos y que pueden estar fortaleciendo la masa monetaria ecuatoriana y que están afuera, en paraísos fiscales. Pero hablando de la cultura política ecuatoriana, el concepto o el marketing o la idea marketera que nos han creado desde siempre es esta de que si no se fortalece a algún sector empresarial ecuatoriano, el país va a quebrar. Pero sobre aquellos se han tomado medidas desastrosas. Por ejemplo, ahora que se recordaba los 40 años del retorno a la democracia de Ecuador, había un capítulo que observé por ahí, la secretización de la deuda en la época, en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Es decir, la masa termina pagando, en este caso,
el manejo indispendioso de los recursos económicos que fueron con préstamo externo privado de algunos empresarios. Posteriormente, en la década del 90, se le quitó la capacidad a la Superintendencia de Bancos de controlar las actividades financieras y eso terminó eclosionando en el feriado bancario. Y pues ahora en el gobierno de Moreno, porque son tres periodos, 80, 90 y esta vez 2017, nos decían hay que perdonar más de 4.000 millones de dólares a este sector empresarial para reactivar la economía. Y paguémoslo a los jubilados con bonos. Pero termina pagando el pueblo, ¿verdad? Claro. Entonces, por favor, Carlos, ¿cuál es su criterio respecto a esto? Te pregunto, permíteme recuperar mi rol anterior, que donde yo hacía preguntas. ¿Qué modelos económicos tenían esos gobiernos? Libre mercado, neoliberales. Okay, vale. Atémoslo internacionalmente a un país donde mucha gente amante de la economía de mercado lo pone como ejemplo, Estados Unidos. ¿Estados Unidos tiene déficit fiscal o no tiene déficit fiscal? Ok. Y sigue siendo un país importante, ¿verdad? Y lo ponemos como ejemplo en todo lado. Tiene mucha deuda también. ¿Cómo se financia el déficit fiscal? Con endeudamiento. Ah, que no es la realidad del Ecuador. Por supuesto que no es la realidad del Ecuador. Pero casualmente esa es la realidad que tenemos que cambiar para fortalecer esa economía interna para poder financiar el déficit con endeudamiento. Pero con endeudamiento inteligente, pues. Endeudamiento que no vaya solo a incrementar la reserva, pues, sino que vaya a circular en la economía del Ecuador, por favor. Pero adicionalmente a eso, mi querido amigo, Estados Unidos ¿protege o no protege sus productos agrícolas y su sector industrial? Así es. Así es, ¿verdad? ¿Cómo ganó las elecciones el presidente Trump y cómo seguramente, no estoy de acuerdo con el señor Trump, la verdad que me preocupa mucho, me parece apocalíptico el señor para el mundo, pero en todo caso vamos a lo siguiente. ¿Cómo ganó las elecciones y cómo posiblemente vuelva a ganar las elecciones? Con la protección del sector agrícola y con la protección del sector industrial. Y nosotros que somos así, queremos abrirnos al mundo sin protección. No se le puede calificar de nacionalista esa visión que tiene Trump, es decir, esto de proteger su industria, que no se veía normalmente en otro gobierno de Estados Unidos. A ver, Joselo, yo lo que tengo que ver y ser pragmático es en lo siguiente. ¿A quién tengo que beneficiar yo? A su pueblo. ¿A los que tienen más pero son pocos? ¿O a los que tienen mucho menos pero son muchos más? A ese segundo grupo. Precisamente. La economía está orientada a eso y te voy a poner un ejemplo. Aquí se habla mucho de competitividad y lo decía ayer en el conversatorio con con los miembros del Comité Central del barrio Jocay en Manta. Aquí se habla mucho de competitividad. Adoptamos la dolarización en el 2000. La decisión fue en el 99, pero la instrumentación fue en el 2000. Y comenzó a hablarse de competitividad. Estamos en 2019 y seguimos hablando de competitividad. Cuidado, nos dicen que la mejor forma de tener competitividad es salirnos de la dolarización para poder devaluar. Y para poder devaluar significa que alguien tiene que manejar la política monetaria y cambiaria del país. Y como lo hacían antes, cuando tú hablas de la crisis financiera, cuidado, son los mismos bancos los que manejan la política cambiaria y monetaria del país y vamos a colapsar. Porque, ¿qué significa poder tener moneda propia y poder devaluar? Significa favorecer a un sector reducido que genera riqueza, sí, no lo digo lo contrario, pero significa que afecto tu capacidad de compra. Y cuando afecto a Joselo la capacidad de compra, estoy afectando la capacidad de compra de los 17 millones de ecuatorianos. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ver y cuidar y está ahí a quienes tenemos que proteger. Por tanto, y en consecuencia, otro tema. De aquí al país hay que verle un horizonte de tiempo. Tú has escuchado hablar de la seguridad y la robótica. La seguridad y la robótica tiene que ver con la tecnología, donde los países desarrollados están hablando de disminuir la mano de obra, es decir, estas manos de carnes y huesos como la suya ya no van a trabajar a futuro en el mundo. Eso significa porque desempleo. Va a haber robótica, porque va a haber tecnología y eso significa que estas manos desaparecen y significa que usted no va a tener empleo. ¿Tú crees que cuando se dé eso, esas estructuras de costos no van a bajar en el mundo? Por supuesto que van a bajar. ¿Y tú crees que nosotros vamos a tener acceso a eso? No vamos a poder ser competitivos frente al mundo en ese sentido. Por tanto, ahí tenemos que comenzar a analizar cómo fortalecemos la economía interna para lograr crecimientos endógenos y seguir exportando los productos primarios que podamos tener y ver cómo nos seguimos blindando nosotros. Hermano querido, tenemos que ver al mundo, ahí sí, desde el mundo, pero cómo nos protegemos también del mundo. Carlos, hay un tema que está latente también, este asunto de la flexibilidad laboral.
La historia del Ecuador ya nos ha llenado de capítulos de precarización laboral, de abusos, de atropellos y de gente que no recibía ningún pago por su trabajo. Además, muchos patronos se aprovecharon de sus trabajadores, muchos, no digo todos, muchos. ¿Cómo ves ese tema de la flexibilidad laboral, Carlos? A ver, hay dos temas que el gobierno ha anunciado que va a mandar o va a enviar a la Asamblea Nacional en el mes de agosto. El uno tiene que ver con la reforma tributaria y el otro tiene que ver con la reforma laboral. La pregunta es que se ha especulado mucho sobre el contenido de esos dos proyectos de ley y que son parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pero a ciencia cierta ni los propios asambleístas aliados al gobierno conocen esos textos. Entonces se especula mucho. A tal punto, recuerda que se dijo que iba a subir el IVA y después dice que no se va a subir el IVA y después se dice que va a haber un IVA diferenciado y para poder favorecer a los más pobres y generar en paralelo un trabajo de inclusión financiera. Es decir, un shampoo. Aquí no se entiende nada, porque no hay un liderazgo. Lo mismo pasó con el tema de lo que se denominó eliminación del subsidio a la gasolina, en otros términos más reales, paquetazo, cuando dijeron vamos a afectar solo a los que ponen súper, que son los que tienen plata, y la gente terminó migrando a la eco y a la extra. Y a la extra. Y ese fue el resultado de esa presionar más medida el subsidio. supuestamente inteligente. Ya, entonces, a ver, el tema de flexibilidad laboral. A ver, yo les pregunto, no recuerdo si esto lo tratamos hace un año, José. No lo tratamos, ese tema. Pero yo pregunto, ¿acaso en el país no existió ya la flexibilidad laboral? Sí. Ok, ¿y cuál fue el resultado de la flexibilidad laboral? Bueno, una situación difícil para los ecuatorianos. No, una fue economía no fuerte. fue una situación difícil, fue una situación de irrespeto. Fue una situación de irrespeto a los ecuatorianos. Fue una situación de irrespeto a los trabajadores del país. ¿Ya? Que hay que pensar en nuevas modalidades del contrato, por supuesto que hay que pensarlo. Porque ahí sí el mundo está migrando. Pero no me hablen de flexibilidad laboral para irrespetar al trabajador, pues. Busquemos incentivos de generación de nuevo trabajo. Busquemos medidas que favorezcan a las mujeres mayores de 45 años, madres de familia, o que mujeres de esas edades que les es difícil conseguir trabajo, pues, por favor. Veamos medidas y seamos creativos para generar el espíritu de los jóvenes para poder trabajar y desarrollar actividades por sí propio a través de asociatividades. Incentivemos el mercado de capitales para que tengan acceso de financiamiento y para abaratar los costos financieros. Y abramos, ¿por qué no hay sí el sistema financiero, que nos vengan bancos internacionales para que vengan más dinero al Ecuador y bajen las tasas de interés? ¿Tú crees que en una economía dolarizada está bien que las tasas de interés estén como estén? ¿Por qué no hablamos entonces que la estructura de costo comencemos revisando las tasas de interés y el margen de rentabilidad de la banca? Cuando el sistema financiero es un utilitario, pues no es el sistema de la producción. Entonces pongamos las cosas en orden. Los problemas del país son serios y con esa seriedad tenemos que hablar. Muy bien. Estamos conversando con Carlos Rabascal, analista político y económico que visita periódico La Última. Y con datos estadísticos, cifras que se desprenden desde el INEC, analizando lo que está pasando en Ecuador. Lo veo muy emotivo con este mensaje que te está transmitiendo. Carlos, entiendo, es por la preocupación que tiene con lo que está pasando en Ecuador y su economía. Pero hay algunas preguntas que ya se están generando y yo quisiera, por el respeto en esta acción bilateral, ya sé por dónde vas. A este público ya que tanto sé por dónde vas. Dice una pregunta: ¿será candidato a presidente de la República? Suena fuerte, me dice alguien. Y yo tengo que trasladar esa pregunta para que usted le responda a ese seguidor. Tú tuviste la generosidad, Joselo, de ser el primer periodista manabita que me hizo una entrevista. Esto fue exactamente, no digo que el día de hoy se cumple un año, pero es aproximadamente hace 12 meses y hace un año. En ese momento no estaba tan indignado como ahora. Pero a partir de esa entrevista que terminó siendo un detonante, Joselo, mucha gente me comenzó a escribir, mucha gente me comenzó a llamar y mucha gente me comenzó a compartir sus angustias, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus tragedias. Y en la medida que iba transcurriendo el tiempo de que me compartían todo esto, iba viendo cómo los indicadores de la calidad de vida de ustedes y de sus familias se iba complicando.
iba siendo testigo de cómo la calidad de vida de ustedes se venía para abajo. Iba viendo cómo la economía del Ecuador se venía para abajo. Y venía viendo cómo la forma de hacer política se estaba deteriorando también. Y comprendí que es la hora de cambiar la forma de hacer política. Al Ecuador y a la gente hay que hablarle con la verdad. Y hay que construir espacios de participación ciudadana, no desde la óptica o el concepto de un Consejo de Participación Ciudadana al que me opuse, por cierto. Pero no porque me opuse y no creo en el Consejo de Participación Ciudadana, voy a aceptar que se lo elimine como se lo quiere eliminar, de la forma como se lo quiere eliminar. Porque les recuerdo, y solamente hago una digresión en ese sentido, eso fue producto de una constitución que casualmente se la trabajó en Manabí, en Montecristi, pero fue aprobada por todo el pueblo ecuatoriano, producto de una asamblea constituyente. Si lo quieren eliminar, vamos a una asamblea constituyente. Ahora bien, a tu pregunta, que sueno fuerte porque me indigno. Yo no me resigno. No me resigno, porque la resignación tiene que ver con pasividad y la indignación tiene que ver con reacción. Yo nací sin una pierna, por efectos de un fármaco llamado talidomida. Y mi padre me dijo, para salir adelante tienes dos opciones. La una opción tiene que ver con que si tú te acomplejas, no vas a salir adelante. Pero si tú ves la vida y tienes una actitud para enfrentar la vida, vas a salir adelante. Yo preferí lo segundo. Pero también me enseñó algo. En mi habitación, en mi cuarto, había un tomo de algunos filósofos del mundo. Y uno de esos filósofos era Carl von Goethe. Y me enseñó esta frase que quiero compartirla con ustedes y que la repito en todas mis conferencias y charlas. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Me cansé que atenten contra mi libertad, su libertad. A mí no me interesa celebrar la independencia con tanques en las calles. Me interesa celebrar la libertad con la calidad de vida de usted. Positivamente. Si voy a ser candidato, no lo he pensado, pero sí me lo han pedido la gente con la que estoy conversando. Y sí, y me dicen, tome usted la bandera. Y yo les digo, es que esto no es que alguien tome la bandera, esto es que todos tomemos la bandera. Y si todos tomemos la bandera, yo me comprometo a servir. Muy bien, Carlos, muchas gracias por esa respuesta. Otra pregunta que está recurrentemente apareciendo en nuestra línea de tiempo, y no sé si damos más detalles y profundizamos sobre el desarrollo del sector agrícola, porque me están preguntando varias personas, ¿y qué va a pasar con el sector agrícola? ¿Cómo podemos solucionar los problemas del sector agrícola? Entonces, de pronto abundamos en más detalles respecto a este sector importante. Carlos. A ver, el sector agrícola es un gran generador de empleo, como les dije, el sector agropecuario en general. Genera el 30% del empleo en el país. Pero tenemos que comenzar a pasar a un estadio mayor, que es la ruralidad. Si nosotros comenzamos a trabajar en el concepto de ruralidad, vamos a reconvertir el sector agrícola en un actor positivo y protagónico del desarrollo del país. Hoy, la población rural en el país se está envejeciendo. ¿Por qué? Porque los jóvenes que nacen en la ruralidad migran. Y si el día de mañana nosotros no cortamos eso, porque no somos capaces de decirles, les damos oportunidades para que ustedes se hagan cargo del sector agrícola, del sector agropecuario, de la ruralidad, entonces vamos a tener serios problemas. Y el sector agrícola, que es un gran componente, tenemos que asociarlo con la agroindustria, para que ahí haya valor agregado, y el valor agregado significa tener productos del agro industrializados que pueden competir internacionalmente, lo cual significa entonces que podemos tener mejores precios y que la cadena de la rentabilidad sea transversal para todo el mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Pero también debemos pensar que tenemos que trabajar en asociatividad, porque el problema es que hay muchos agricultores que tienen poca extensión de tierra.
Y esa poca extensión de tierra significa estructura de costas altos. Pero si nosotros trabajamos en conceptos cooperativos, ¿verdad? Y para esto se necesita trabajar en cultura y en credibilidad, significa que podemos generar economía de escala. Y esa economía de escala, que significa asociatividad, es decir, que se asocien varios para tener grandes extensiones de tierra para poderla cultivar, significa que voy a tener menos costos para poder producir. Y al tener menos costos para poder producir, voy a mejorar mi rentabilidad. Y el otro tema es asociarse para la comercialización de esos productos, porque tenemos que eliminar la cadena de intermediarios que encarecen los productos y que afectan la rentabilidad del agricultor, que no le va a permitir a su vez reinvertir en su propia tierra, en su propia siembra y por tanto en la cosecha. Tenemos que trabajarlo. Pero si adicionalmente a eso nosotros lo asociamos el tema agropecuario con el tema rural, podemos trabajar en agroturismo. Y ese agroturismo también va a generar recursos para la ruralidad. Pero tenemos que llevar escuelas, colegios, institutos técnicos para que fortalezcan el sector agropecuario, salud pública, agua potable, alcantarillado, manejo adecuado de los residuos, economía circular, no desechar, sino utilizar los residuos para tener valor económico, valor monetario de esos residuos, que se transformen en materia prima para poder entrar en procesos de reindustrialización y transformación de nuevos productos. Entonces ahí sí vamos a tener un desarrollo local y territorial desde lo rural. Y los chicos, en vez de querer seguir, van a querer quedarse dentro del sector rural. Y nosotros como país vamos a tener que agradecerlo, señores. Muy bien, Carlos. Usted dijo, y aquí vamos con algunas preguntas sueltas porque vamos ya encaminando la entrevista a su parte final. Ha sido grato conversar con Carlos. 1 hora de entrevista. Se ha ido, ya pasó 1 hora. Qué bárbaro. Hace hambre, de razón. Sí. Muy bien, Carlos. Algunas preguntas sueltas en materia, digamos ya no solo económica, sino política. Para observar la situación del país, ¿cuál es el criterio que tiene sobre este tema que también resultó tan, digamos, cuestionado por un grupo, un sector de ecuatorianos, la ley de comunicación? La ley de comunicación que terminó acabando con Supercom, que para muchos fue una herramienta de persecución política, para otros no. ¿Esta ley de comunicación es necesaria o no es necesaria? ¿Cuál es el criterio que tiene Carlos? A ver, hacer abstracción de la autocrítica y de la crítica constructiva o el pensamiento crítico sería un error. Parto diciendo que el país necesita una ley de comunicación. Parto diciendo que el país necesita de una ley de comunicación, con efecto la tiene. Además no se la puede eliminar porque es parte, está establecido en la propia Constitución de la República. Es un tema constitucional que se la ha debilitado, pero se la ha debilitado por presión y también por error del gobierno anterior. Es decir, haber creado la SECOM no es que estuvo mal. El problema es cómo se manejó la SECOM. Y eso sí estuvo mal, porque eso le afectó reputacionalmente a la ley de comunicación. Y eso hay que decirlo, porque no decirlo sería, no reconocer un problema es agrandarlo. Entonces, lo que hay que rescatar es el espíritu de la ley de comunicación, y los medios de comunicación tienen que saber que tienen normas y que deben tener normas y que no atentan a la libertad de pensamiento ni a la libertad de expresión. ¿Pero acaso los ciudadanos no tenemos leyes y normas que cumplir, los ciudadanos de a pie? Por supuesto. ¿Acaso las empresas no tienen que cumplir con normas y leyes? También las cumplen. ¿Por qué los medios de comunicación no? ¡Ay, que se atenta a la libertad de pensamiento y la libertad de expresión! No, señor. La libertad de expresión tiene un límite, y el límite es no a la infamia y no a la difamación. Y hay una responsabilidad ulterior, y esa responsabilidad ulterior la tiene que asumir cada quien que haga una opinión, ¿verdad? Ahora, los medios de comunicación son empresas, y yo siempre he dicho, medios de comunicación públicos y privados tienen sus intereses. ¿Y cómo trabajar en contra de eso? ¿Cómo lograr un equilibrio para que no se distorsione, no se convierta en un negocio la información, Carlos? Porque tenemos que trabajar en el periodismo. Tenemos que fortalecer el periodismo, tenemos que fortalecer la capacidad del periodista, tenemos que fortalecer la posibilidad que el periodista con sus ingresos pueda tener una vida digna y que no lo manden a buscar publicidad por otro lado. Pues. Tenemos que hacer que el periodismo sea consciente, porque una cosa es el medio y otra cosa es el periodista. Así es. Y la ética periodística la tiene es el que ejerce el periodismo. Ahí está la diferencia. Y eso es una decisión personal.
pero a los medios de comunicación hay que regularlos. Y las frecuencias hay que regularlos, pero no me vengan a decir que van a sacar el concurso previo a un año preelectoral, pues. ¡Ay! ¡Qué coincidencia, señores! Muy bien, vamos a hacer una pregunta más a Carlos, ya que estamos un poco más relajados y finalizando. Hay Estado de Derecho en Ecuador. Yo sé que usted no es abogado, pero investiga estos temas y está pendiente de lo que pasa en nuestro país. Se habló mucho, siempre comparamos con este pasado inmediato que fue el correísmo, porque el gobierno actual lo menciona mucho. De hecho, hay un gran capítulo de este gobierno que trata sobre el correísmo, el capítulo político. Pero hay Estado de Derecho actualmente en Ecuador. Hay un tema que también lo denunció Ecuador inmediato, ahora que estamos hablando de la ley de comunicación, de denuncias del mismo gobierno a los servidores internacionales sobre esta empresa de comunicación digital, que no es una empresa espuria, es una empresa que tiene 15 años, Carlos. Que fue pionera en el tema digital, sí, señor. Entonces, libertad de expresión, Estado de Derecho, ¿qué tenemos ahora en Ecuador, Carlos? A ver, tú mencionaste una encuesta, la de Click Report. Así es. Si tú recuerdas la encuesta hecha, si no me equivoco, al mes de julio, la institucionalidad del Ecuador salía mal parada. Tenía valores negativos altos de menos 84%. Es decir, la gente no cree más o menos en el 84% de la institucionalidad del país. Entre esos, Contraloría, Justicia, Gobierno, etcétera, Procuraduría, etcétera, etcétera, etcétera. Esa encuesta fue hecha en julio de este año. ¿En qué gobierno estamos? Gobierno de Lenín Moreno. O sea, después de 2 años seguimos hablando de Correa. Después de 2 años seguimos hablando de Correa. Es decir, en 2 años no ha podido revertir la institucionalidad. Si la gente no te cree, por algo ha de ser, pues, ¿no? Ahora, tú me hablas de derecho y de justicia. ¿Sabes cuál es la verdad en derecho? La que se puede probar. Las conclusiones las sacan ustedes. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Dice Carlos, ya tenemos hambre. 1 hora de trabajo. Gracias a todos ustedes por habernos seguido. Carlos, no sé cuándo vuelva a la provincia de Manabí. Espero bueno, todavía no me sea voy. 365 días, pero acá ya con la última más. Seguramente estamos hoy, pero mañana no será. No, a ver, hoy estoy saliendo bueno, ahorita voy a salir a almorzar porque este cuerpito hay que nutrirlo. Tengo aquí de asesor a un nutricionista para poder tener las energías para poder recorrer tu hermosa tierra. Ya hablemos un poquito de ese recorrido. Ayer llegaste a... Y llegué el viernes, ayer me desperté a las 3:30 de la mañana porque tenía que ir al aeropuerto para venir en el primer vuelo acá. Tuve una serie de entrevistas en algunos medios, colegas tuyos. De ahí pasé para Manta. En Manta estuve reunido con los miembros del Comité Central del barrio Jocay, donde me expusieron sus preocupaciones, sus angustias, y también me solicitaron muchas cosas que más o menos ya me las has preguntado. El día de hoy estoy yendo a Olmedo a reunirme con dirigentes campesinos, porque la zona rural y ese sector me interesa mucho. Y mañana paso para Montecristi para reunirme con ciudadanos. Y de ahí paso ya al aeropuerto para regresar a mi casa. Pero voy a venir más a menudo. Yo lo anuncié en mi plataforma de internet, Carlos Rabascal, y que voy a iniciar el recorrido del país. Algunas personas se han preguntado si este recorrido del país tiene intenciones de carácter político. Yo no tengo intenciones de carácter político, lo cual no significa que el día de mañana no me vaya a dedicar, porque cada día trae su propio afán. Pero lo que sí dije es, voy a recorrer porque no quiero hacer tan solo análisis con estos indicadores. Quiero hacer análisis y forjar mi opinión desde las angustias y las angustias, preocupaciones y ansiedades que la gente me está compartiendo. Pero claro, una cosa es que me escriban y otra cosa es poderle ver a los ojos. Y yo siempre dije, mi obligación y mi compromiso será siempre con ustedes. Muchas gracias, Carlos, por haber venido. Ha estado con nosotros Carlos Rabascal, analista político y económico. Muchas gracias por seguir Periódico La Última.